El 20 de julio, hace muchos años, los hermanos Morales, unos criollos, le pidieron prestado un florero a José González Llorén. pues el español no se lo quiso prestar y el florero se rompió. Este dio inicio al grito de la independencia y a la rebelión contra la corona española. Y se agarraron a pelear por un florero. El 20 de julio de 1810, en esta esquina, frente a la Plaza Mayor, que hoy conocemos como la Plaza de Bolívar, y aquí, al lado del hoy Museo de la Independencia, se produjo una airada disputa. Hubo golpes, peleas, malos tratos y todo se cristalizó en el movimiento independentista. En el centro de esta disputa hubo un florero, que hoy conocemos como el Florero de Llorente, y está celosamente guardado aquí, en esta casa, en el Museo de la Independencia. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente el florero existió? ¿Ese florero se rompió? ¿Qué es lo que tiene guardada esta casa aquí en el Museo de la Independencia? ¿Fue el Florero de Llorente el que generó esa airada disputa y por ende el movimiento independentista? Vamos a ver qué es mito y qué es realidad. Así es que caminen con Malú y me acompañan. ¡Vamos! Entrar a la Casa Museo es regresar en el tiempo, aterrizar en el siglo XVI. Esta es una edificación levantada después de la fundación de Santa Fe de Bogotá en tiempos de Gonzalo Jiménez de Quesada. En 1960 se convierte en museo donde está la joya de la corona, el Florero de la Independencia, de apenas 13 centímetros de alto y 21 de ancho. Esto tiene cara todo menos de florero. O sea, florero, sí, florero como tal no es, ¿o sí? Pues hay varias teorías al respecto. Hay algunos investigadores que opinan que pudo haber sido un ramillete o más bien una base de losa de lo que sí era un florero de la época. ¿Y el florero se rompió? ¿Es verdad esa parte de la historia? Consideramos que es más un mito. Hay que tener en cuenta que toda esta historia en torno a la independencia está muy marcada por una intención patriótica, muchas veces romántica, ¿verdad?, de la nación. Lo que muchos no saben es que durante 10 años lo que estuvo expuesto fue una copia, una réplica de florero. Este es el original, que estuvo guardado en una bóveda. Y esta, la réplica elaborada en Colombia. Bueno, realmente era una réplica porque en ese momento se temía mucho, los años 80, se temía mucho que la pieza original fuera afectada por, digamos, un contexto violento de nuestro país. La decisión de guardar la pieza original se tomó después de que el M-19 se robara la espada de Bolívar, por temor a que esta pieza también fuera hurtada. Vámonos entonces tiempo atrás, ese 20 de julio de 1810, y de manera breve recordemos qué fue lo que pasó, si realmente este florero fue el objeto de discordia, el motivo de discordia para generar el movimiento independentista. Sí, pues el florero fue más como un pretexto para que este grupo de criollos encabezados por Antonio Morales, el Sabio Caldas, pudieran establecer una junta de gobierno para efectivamente ellos tomar las riendas del gobierno neogranadino, y encontraron en este florero una excusa perfecta de que los españoles no querían a los americanos o que iban en contra de los americanos. ¿Cuál fue ese español chivo expiatorio? Pues González Llorente, que se negó a prestar este florero. Este florero iba acompañar un recibimiento de Antonio Villavicencio, que era el comisario regio, el comisario real. ¿Cómo llega esta pieza al museo, a manos del gobierno? ¿Cuál es el tránsito y quién la entrega? Bueno, el tránsito consiste en lo siguiente. Primero, José María Espinosa, un pintor de la época de la independencia, decide entregárselo al pintor Epifanio Garay. Lo dona al Museo Nacional de Colombia. Llega primero al Museo Nacional de Colombia, el Museo Nacional de Colombia lo expone, y no es hasta el año 1960, con motivo de los 150 años de la independencia, se considera que este florero debe ser la pieza fundamental para construir este museo. Claro. ¿Este está hecho qué? ¿Eso es porcelana, cerámica? ¿Qué tipo de material tiene este florero? Esto es porcelana, propia de la fábrica del Buen Retiro. Entonces es una pieza de lujo de la época, que además contiene elementos iconográficos que nos hablan de esta ostentación del siglo XVIII. Claro, y cada figura que hay tiene una representación. Por ejemplo, es que un sello, lo que hay en la mitad del florero es un sello. Sí, lo que vemos acá es el escudo de armas de la monarquía española. Tenemos el escudo del Reino de Castilla, de León, abajo el escudo del Reino de Granada, y lo que ves en el centro, que es como azul, un sello azul. Sí.
es el símbolo de la Casa Real de Borbón. Este collar que ves acá con perlas rojas Sí. que atraviesa, que redondea el escudo, es el toisón de oro, que es una condecoración que aún hoy en día la monarquía o el reino de España, mejor dicho, da a algunas personas. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento, Luis Felipe, de decir si podemos abrir esta urna y ver de cerca para hacerle un primer plano y una toma de cerca. ¿Se puede hacer? Por supuesto, claro que sí. Es una excepción. Pues aquí tenemos a Paola López, la conservadora. Paola, muchísimas ¿qué tal? gracias por Buenos días. acompañarnos. Y fuera de eso, además está con los guantes para tener cuidado que no queden las huellas y no le vaya a pasar nada al florero de Llorente. Así Paola, ¿nos lo vas a mostrar? Claro que sí. Bueno, ¿ahí qué guardas, Paola? Esas son las chupas para hacer la apertura de la vitrina porque Ah, un son con vidrio- chupas. Sí, ¿Ah, sí, sí? un vidrio de protección que es un poco pesado, entonces vamos a hacer ¿Y la quieres que yo apertura. te sostenga acá al lado? No, no te hay preocupes. necesidad. Ok. Gracias. Oh, es que se desliza, mira la belleza. Claro. Así se abre la urna A ver si quieren acercarse y tú verlo. ¿le ayudas a tener? ¿Me puedes ayudar acá un Sí, momento? ayúdale a tener, Yes. Entonces, porque el bueno, florero no se puede romper por segunda vez. Sí, ahí sí podríamos atestiguar que... En esa época hubo empujones y golpes, ahora nos matan, ¿o no? Y Paola, cuando hablamos de conservación, digamos, ¿cuál es la labor tuya mientras vamos registrando esa belleza de pieza? Bueno, la conservadora tiene varios roles, específicamente en este museo. Bueno, yo soy registradora y conservadora. La función que tengo es velar por el mantenimiento de las piezas. Para eso hay unos equipos que me ayudan a hacer control ambiental y monitoreo. Es muy interesante porque este tipo de piezas normalmente están elaboradas con de pronto elementos que dan esa apariencia dorada, pero por lo general no son de oro. Pero en este caso, los análisis arrojaron que efectivamente sí tenían componentes de oro. Hubo Entonces, oro. es un recubrimiento dorado, pues con oro. Realmente Claro. no es, digamos, una incrustación, pero sí es un esmalte que tiene partículas de oro. Venía con unas problemáticas que eventualmente con el paso del tiempo, lo que te digo, muchas personas con estos elementos históricos creen que quedan intactos, pero como han tenido diferentes tenedores, pues los tenedores comienzan a intervenir. Esta particularmente tuvo una intervención con unos esmaltes que trataron como de soldar un poco esas problemáticas estructurales y por supuesto la aplicación del yeso en el fondo. Que a posterior pues terminan deteriorándolo. Y por ejemplo, tiene que estar ahí en esas condiciones, afuera de la humedad, que no le dé mucha luz directa. Por ejemplo, los colores han ido disminuyendo con el paso del tiempo de este florero. No específicamente, si se dan cuenta, pues este espacio es más bien como Sí, bajo en iluminado. iluminación. Ujú. Tenemos también protección en los vidrios filtro UV. Digamos que el tema con la urna es que primero le dé estabilidad, porque pues no es una pieza muy estable en la Claro. base, como se pueden dar cuenta, pues Claro, está amarrada, ¿no? exacto, tiene como un soporte que la está teniendo en los orificios de la base. Hablemos ahora de la Casa Museo, también una joya y que vale la pena visitarla. Es una casa del siglo XVI y es una casa que ha presenciado los hechos históricos más importantes de Colombia y de Bogotá, comenzando por la fundación desde Gonzalo Jiménez de Quesada, pasando por el movimiento de independencia. También sufrió los actos violentos del Bogotazo y en la historia reciente de Colombia le tocó vivir el holocausto del Palacio de Justicia. Luis Felipe, ¿realmente es del siglo XVI, de la época de Gonzalo Jiménez de Quesada? Realmente es del siglo XVI, a pesar de que ha vivido varias restauraciones arquitectónicas, reformas. Claro, le tocó el movimiento de independencia, que ya lo hablamos claro, porque esta era la casa de Llorente, era la casa de Llorente. No era como tal el propietario de la casa, él solamente arrendaba el local comercial. La casa era propiedad de Carlos de Burgos, que era un abogado criollo de la época. Claro, además de la una ciudad. esquina apetecida. Y esta Exactamente. casa le tocó vivir también el drama del Bogotazo. ¿Sufrió mucho Así es. los incendios del Bogotazo? Pues estuvo muy cerca de ser consumida por las llamas, de ser completamente destruida. Y vemos aquí al frente el Palacio de Justicia, que también a esta casa le tocó presenciar y de cerca el holocausto del Palacio de Justicia. Así es. Aquí llevaban a los sospechosos, aquí traían a los presos a la casa de Florero. Así es, las personas, los rehenes, las personas retenidas salían de la puerta principal del Palacio de Justicia y salían por lo que se llamaba el cordón de seguridad y eran trasladados a la casa del florero. ¿Cuál es la pieza más antigua original de esta casa?
Tenemos la más antigua, es un retrato de San José. Bueno, vamos a verlo Sí, por y supuesto. vamos a ver también el patio original de esa época del siglo XVI que todavía se conserva en la casa. Vamos, Sí, Luis por Felipe. supuesto. Bueno, Luis Felipe, y haciendo el recorrido por esta casa, llegamos a lo que fue, digamos, la recreación original de la tienda de González Llorente. Vendía especialmente artículos de lujo para las personas de la clase alta, de la aristocracia neogranadina, santafereña. Acá tenemos como una representación de algunos objetos que podían encontrarse precisamente en esa tienda. Tenemos, por ejemplo, floreros de la época, también tenemos objetos textiles, también tenemos libros de la época, también botellas licoreras, ¿verdad? Eran propias de También la, lujosas de la época. Mira, siglo por ejemplo, XVIII. Efectivamente, estos zapatos que también usaban las damas santafereñas. Uy, ¿talla qué? Bueno. 25, o sea, muy pequeño. Eso es como de un niño, ¿no? Y en esta sala de lado está la pieza más antigua que tiene el Museo de la Independencia. Así es, el museo, Esta belleza. digamos que consolidó su colección gracias a distintos tipos de donación. Este es un ejemplo de una donación que hizo la Academia Colombiana de Historia y se trata de una pintura sobre madera. Qué Acá lo que belleza. vemos acá es representado a San José. Es siglo XVII. Efectivamente, es siglo XVII. Claro, y de San José, que es la pieza más antigua del museo, pasemos al sitio o a una de las piezas originales desde que se fundó y se hizo la casa, desde que se fundó Santa Fe de Bogotá. Por supuesto. Vamos. Bueno, y llegamos al patio central de esta casa, del Museo de la Independencia, con la pieza original. ¿Esta pileta es del siglo XVI? Sí, creemos que es de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. Lo que tenemos claro es que estructuralmente es la pieza más antigua que tenemos en nuestro museo. Dentro del Museo de la Independencia, objetos raros, extraños y que a los visitantes les llamen la atención que tienes. Uno de ellos, por ejemplo, son las tumbas de los próceres elaboradas con cabello, elaboradas con pelo. ¿Dónde están? Está en el segundo piso. Bueno, vamos a verlas. Y llegamos a este espacio donde alberga pues una de las piezas más raras, diferentes y que a los turistas les llama la atención. Luis Felipe, ¿qué es esto? Bueno, estas son piezas llamadas tumbas de pelo, tumbas de cabello. Aquí tenemos, por ejemplo, la tumba o la tumba de cabello del sabio Caldas. Esta es de las hermanas Girardot. Eran elaboradas en Francia, es decir, se mandaban a hacer en el exterior. Y volvían y se traían. Efectivamente. Paola, una curiosidad. ¿Esto es pelo de verdad? Sí, señora. Esto es pelo de los familiares que fallecieron. De esta manera termina un capítulo más de Camine con Malú. Malu, ¿ya ¿Qué conoces el error que tiene el reloj de la catedral? La catedral, el reloj. El número 4. Sí, señora, el número 4. El número 4 está escrito solo con 4 palitos, Ajá. donde antes del grito de la independencia se había confirmado que el número 4 en romano era una B y un palito. Claro. Entonces, por medio de la rebeldía del pueblo, se escribió el 4 con 4 palitos. Y por eso ¿sí? también Llorente estaba algo inquieto con el pueblo por el error que venía a ver España en ese tiempo. La visita que venía a España venía a ver la entrega del reloj. Bueno, pero veo que es consciente de lo que pasó aquí en el Museo de la Independencia y lo que pasó en 1810, un 20 de julio. ¿Se conoce la historia? Claro, desde pequeño cuando entré a estudiar me traían acá mucho al colegio a ver el museo de Y Llorente. vio el florero. Claro, las ruinas del florero. María Lucía Fernández, Noticias Caracol. Te van a entrar. ¿No ha entrado? No. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Un año.